precioso es el raudal que limpia todo mal. Familia Yumet, buenos días, qué rico saludarlos, una nueva mañana, un nuevo día donde continuamos aprendiendo sobre el tema de la expiación. Hoy veremos nuestra última impresión. Ya vimos en los días anteriores 3 impresiones, hoy culminamos con la cuarta y quiero que empecemos este tiempo con una oración a Dios. Padre bueno y misericordioso, damos gracias, honor y gloria a tu nombre en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de vivir, Señor, y de poder gozar de tu presencia y de poder gozar de los aprendizajes que nos deja tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos entonces con nuestra cuarta impresión, la cual se trata del hecho de que la única forma que tenía el pueblo de aplacar o de aquitar la ira o indignación de Dios sobre una persona, familia, congregación, ministerio o nación, después de haber pecado, era por medio de un acto de expiación. Ya estuvimos hablando cómo era ese proceso en el cual se hacía ese acto de expiación. Quiero que miremos 1 Samuel capítulo 5, versículo 11 y 12, y luego pasamos al capítulo 6, versículos 1 al 3, que dice: y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca de Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Capítulo 6, versículo 1. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Es decir, cuando se practicaba el pecado, cuando se cometía pecado, la consecuencia era una consecuencia devastadora para esa persona, familia o nación. Observemos lo que dice también la palabra de Dios en el Salmos capítulo 32. Dice: mientras callé, versículo 3, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿qué hace la práctica consciente del pecado en nosotros? ¿Qué produce según este texto? Vemos que produce un envejecimiento prematuro, produce gemidos y lamentos constantes en nuestra vida, agrava la mano de Dios sobre nosotros y todo lo que estaba verde, floreciente, fresco, se cambia por lo seco. Proverbios 28:13 también nos dice que el que encubre, el que oculta su pecado, no va a prosperar, no va a tener prosperidad, ni espiritual, ni económica, ni física. ¿Por qué? Porque cuando encubrimos el pecado, cuando tapamos el pecado, no vamos a hallar esa bendición de Dios con la cual podamos prosperar. Y Romanos 6:23 nos da una sentencia contundente donde dice que la recompensa o la paga por haber pecado, por fallar, por cometer estos agravios ante Dios, es la muerte. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Entonces, cuando tú y yo, conscientemente habiendo Dios mandado a su Hijo y habiendo hecho este acto de expiación como el único vicario que pudo hacer ese acto por nosotros, y nosotros no aprovechamos esa bendición que tenemos para vivir en pureza, para vivir en santidad, y nos dedicamos a practicar el pecado, eso va a traer unas consecuencias para nuestra vida. ¿Desde qué?
desde lo físico, lo mental, hasta incluso, como nos dice Romanos, la muerte. Entonces, después de nosotros hoy gozar de esa bendición, después de la muerte de Cristo, después de Él venir y hacer ese acto de expiación a nuestro favor, para poder parar la ira de Dios como consecuencia del pecado del ser humano, tenemos que nosotros tomar la decisión, la actitud correcta de agradar a Dios en santidad, de vivir en santidad, de decirle no al pecado, no a la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque en otro texto, en otro pasaje de la palabra nos dice que el pecado nos separa, ¿sí? Nos excluye de ese propósito de santidad. Entonces no podemos vivir una vida como hijos de Dios, como cristianos, donde nuestros actos sean practicar lo que Dios no le agrada, sea practicar lo que avergüenza, lo que quita de nosotros la vida, sino que podamos decirle a Dios: hoy, Señor, yo quiero vivir una vida de santidad, no ser un practicante del pecado, sino ser un practicante de la pureza, de la santidad, de lo que agrada a Dios en nuestro corazón. Así que voy a invitarte en este tiempo, en esta mañana, que oremos a Dios y que pidamos perdón por esos pecados y podamos disponer nuestro corazón para vivir como Dios quiere que vivamos. Padre bueno, te damos gracias. Queremos pedirte perdón, Señor, por la práctica consciente del pecado, con la cual en muchos momentos hemos traído agravios a nuestra vida. Como decía el Salmos capítulo 32, hemos hecho cambios negativos en nuestra vida, Señor, que no nos han traído tu favor, sino que nos han traído castigo, Dios. Pedimos perdón por nuestro pecado y queremos orar pidiéndote que nos ayudes, que nos fortalezca, que podamos agarrarnos de tu mano para vivir una vida de santidad, Señor, en la cual nosotros podamos aprovechar ese acto de expiación en la cruz para salir victoriosos, como decíamos ayer, para salir triunfantes frente al pecado. Gracias por ser nuestra ayuda y nuestro sostén, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Te doy muchas gracias por este tiempo y declaro en este día que es un día para vivir en santidad y para decirle no al pecado. Que Dios bendiga tu día. Chao. Y un nuevo